Bendiciones, hermanos. Mi nombre es April Soto y pertenezco al ministerio Osea 6.3. En este mes de mayo tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra referente a este tema, la penetrante voz del Espíritu Santo. Para empezar, le hago algunas preguntas. ¿Ha escuchado alguna vez usted su voz interna? Esa voz que habla dentro de su cabeza y reconoce qué es lo que le dice. ¿Sabe cuáles son esas ideas que tiene? ¿Cuáles son sus oportunidades y sus deseos más profundos? Esas cosas que pasan por su mente, pero usted nunca le diría a nadie. Y si le pregunto por el Espíritu Santo, ¿reconoce la voz del Espíritu Santo? ¿Sabe de qué es lo que habla el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuándo le habla? ¿Cómo le habla? ¿Reconoce esa voz que convence, que guía, que consuela? ¿Que le recuerda el amor de Dios y sus promesas? ¿Que le advierte del peligro y le indica cuál es el camino por el que debe andar? Esa voz penetrante y sutil que habla lo más profundo de nuestro ser. Si su respuesta a la voz del Espíritu Santo fue un sí, seguro, enhorabuena. Si su respuesta fue un sí, titubeante, quizás un no, no se apure. Esta serie es para usted. De la mano del Espíritu Santo vamos a construir conocimiento sobre cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa voz? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué necesita hacer usted o yo para estar en sintonía y poder escucharla? Oremos. Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, para que seas tú, Señor, el que nos guíe, para que sea tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, que nos recuerde y que nos instruya hacia esas cosas que debemos realizar o que debemos tener presentes para reconocer cuando está hablando su voz. Te pedimos, Señor, que seas tú el único, Señor, que puede convencernos y transformar los corazones. Que nos hables el día de hoy, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, de estudio en tus manos. Amén. Iniciaremos nuestra serie de 6 lecciones con una enseñanza titulada Un mundo perdido. Nuestro versículo base se encuentra en 1 Corintios 2:11 y dice: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Por qué hemos llamado esta enseñanza un mundo perdido? Porque es la realidad en lo que estamos inmersos usted y yo. Antes de venir al Señor, éramos parte de ese mundo perdido, en más maneras de las que ahora nos gustaría admitir. Pero el mundo sigue allí y sigue perdido. Y nosotros seguimos viviendo en él. ¿Por qué querríamos nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo? Bueno, una respuesta muy sencilla es porque debemos navegar este mundo perdido. Veamos algunos antecedentes. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos? Que necesitamos al Espíritu Santo, que tenemos esa parte de que los hijos de Dios sabemos que reconocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo, que necesitamos un cambio en nuestra vida. Bueno, el mundo no sabe eso. Nuestra especie humana tiene un récord, una línea de errores incontables. Aquí tengo unos ejemplos que son solo del libro de Génesis, desde el pecado original hasta lo que pasa en Sodoma y Gomorra. Y son algunos, no son todos. Los tiempos de Noé, donde Dios decide destruir la tierra con agua. Posterior a eso, la Torre de Babel, cuando decidimos nosotros, los seres humanos, desafiar a Dios, creyendo que construyendo algo podríamos llegar a su estatura. Y Dios nos confunde los idiomas y por eso ahora tenemos diferentes idiomas. La comunicación entre personas ya no es tan sencilla. Y Sodoma y Gomorra, que tienen tantas cosas o hacen tantas cosas que desagradan a Dios, que decide destruirlos con fuego. Y al final hay un etcétera, porque como dije anteriormente, estos son ejemplos del libro de Génesis. Pero como especie lo hacemos tan mal, que tenemos tantas cosas
que te podríamos decir. Pecamos de palabra, de hecho, de omisión. No hacemos lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Y el mundo ni para qué. La palabra nos recuerda en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. También la palabra nos advierte cuál será el carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, violentos. Gente que no va a querer tener nada con Dios, que va a pensar que su propia opinión es lo mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros los hijos de Dios reconocemos que hay dentro de nosotros algo que no hace que no podamos confiar en nuestra propia opinión, en nuestra propia capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque tendemos hacia el caos, tendemos al desorden, al desenfreno, a la maldad, a la violencia. Y hay quien pueda pensar, no, el ser humano no es malo por naturaleza, jamás, eso no es cierto. Es una línea de pensamiento que hay ahora, que los seres humanos somos buenos y que al final todo es bueno y nosotros salimos, solo cosas buenas y hermosas salen de nosotros. Pero la Biblia nos dice otra historia. La Biblia nos recuerda que lo que nos contamina es lo que sale de nosotros mismos. Que es que como seres humanos tendemos a la maldad. ¿Por qué? Porque desde el pecado original nuestra carne está sujeta al pecado. Nuestro ADN, desde que pecamos hasta el día de hoy donde estamos usted y yo y las generaciones que vienen adelante, todas estamos sujetas al pecado. Existe una perdición personal real a la que estamos sujetos los hombres, a la que estamos, por decirlo así, amarrados. Y es algo que no nos vamos a poder quitar nunca porque es nuestro cuerpo, vivimos con él todo el tiempo. Pablo nos recuerda esta condición en Romanos 7, 19 y 25. Sin embargo, antes de leerlo, vamos a leer una analogía que hace el pastor A.W. Tozer en su libro Vivo en el Espíritu, libro en el cual hemos basado muchos de nuestros estudios que haremos para esta serie. Él dice, un hombre que está perdido en el bosque y sabe que está perdido, podría encontrar la salida. Sin embargo, un hombre que está perdido en el bosque y sufre de amnesia, no puede recordar ni su nombre ni dirección, está perdido tanto externa como internamente. Los seres humanos están perdidos en el interior, lo que los hace insensibles al hecho de saber que están perdidos, o al menos apenas pueden darse cuenta. Y es que es cierto, estamos en un mundo que no está perdido en ningún otro lado que por dentro. Es lo que sale del ser humano, lo que decíamos anteriormente, lo que lo contamina, lo que lo enferma. Es que si dejamos que nuestra naturaleza caída nos guíe, vamos a dar al desenfreno, vamos a dar estos extremos, estos casos que podemos recordar de todas las cosas que hacemos mal. No tenemos que hacer un recuento de todo lo que ha hecho mal la humanidad, solo pensemos en nosotros mismos todas las veces que consciente, tal vez inconscientemente, hemos hecho lo que está mal ante los ojos de Dios. Y es aquí donde Pablo nos recuerda que no hacemos el bien que queremos hacer, sino el mal que no queremos hacer. Está en nuestra naturaleza. Pero lo que nos dice es que hallamos una ley, que recordamos que el mal que está en nosotros es el que quiere hacer eso. Porque el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero lo que está en nuestro cuerpo nos lleva cautivo al pecado. ¿Quién librará este cuerpo de la muerte? Gracias damos a Dios por Jesucristo. Esto es una paráfrasis de este verso de Romanos 27, 19 al 25. Pero el punto de lo que quiere decir Pablo es lo que dice este autor, A.W. Tozer. Estamos perdidos por dentro. Y la perdición humana no es nada romántico. O sea, nuestra tendencia a hacer el mal no es nada que se celebre. Y muchas veces las películas, las series, el contenido que exista, los libros, quieren hacer ver esta tendencia hacia el mal como algo romántico, algo casi como no sé, como incomprendido, como sacarle algo bueno. Y la palabra es muy clara, no hay nada bueno en eso.
No podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos perdidos. O sea, la naturaleza humana tiende al caos, nos separa de Dios, nos condena a la separación eterna con nuestro Creador. No hay nada hermoso en estar perdido, ni nada romántico en la perdición. Existe una decadencia moral real, la cual nos compete a los seres humanos. Una perdición personal a la que estamos sujetas las personas. Y aquí es donde reconocemos que necesitamos a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Por medio del Espíritu es que nosotros podemos accesar a ese convencimiento de nuestra condición. El versículo 14 en 1 Corintios 2 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí es donde nos enfrentamos a esa encrucijada que tuvimos tal vez cuando decidimos creer en la palabra del Señor. Escuchamos la voz y el convencimiento del Espíritu Santo que nos llevó a creer las cosas que para el hombre son locura. Ampliaremos este tema en una lección siguiente. Pero el punto al que vamos a llegar aquí es que solo el Espíritu Santo es quien nos puede sacar de esa perdición. ¿Por qué? Porque nos hace reconocer a Jesús como el camino, como la verdad y la vida. Lo dice la palabra en Juan 14, versículos 6 y 7. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. El Espíritu Santo es el único que nos guía hacia este convencimiento de que las palabras que se encuentran en la Biblia son verdad. Es que esa voz nos saca de esa amnesia que habla el autor Tozer, que nos dice que tenemos esa perdición por dentro. No nos acordamos quiénes somos, no nos acordamos ni dónde estamos parados. El Espíritu Santo sí sabe. Y Él es quien nos recuerda, nos saca de esa locura en la que estamos sumergidos cuando no creemos en Dios. Y nos dice, mira, te ofrezco un camino. Mira, esto es cierto. Entiende que es cierto. Y Él es el único que tiene esa capacidad. La voz del Espíritu Santo es la que nos habla y nos guía hacia el Señor. En este marco de esta evidente necesidad por Dios, es que nosotros hemos decidido creer. Pero tal vez para nosotros esta sea una experiencia más cercana. Nosotros hemos todos creído por el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros ha visto al Salvador. Pero caso diferente tenían los apóstoles, porque ellos sí habían andado con Jesús. Y estaban preocupados de que cuando el Maestro ascendiera al cielo, como Él les habló, se les olvidaran las palabras que Él les había dicho para sacarlos de esa perdición personal, para sacarlos de ese camino al cual seguían. Y aquí es donde Jesús, en el capítulo 16, versículos del 7 al 13, les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Es decir, Jesús les dice a los discípulos, no se preocupen, a ustedes les sirve que yo me vaya, porque voy a enviar a alguien que les va a recordar, no solo a ustedes, sino a todo el mundo, lo va a convencer de mi obra, de mi persona, de lo que hice, de que están perdidos por dentro, pero hay una oportunidad, hay una luz, hay un camino,
hay una forma de salir de esta. Hay una forma de recordar y devolver esa comunión que tenemos con Dios. Por medio de los convencimientos de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos proporciona una guía y un consuelo. Jesús vino a cerrar la brecha, a darnos salida, una oportunidad, salvación, vida eterna. Pero el Espíritu Santo es quien nos recuerda quiénes somos. Como decimos con esa analogía del bosque, es esa voz que nos recuerda quiénes somos, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es nuestro hogar. En medio de ese bosque, que podría ser la analogía de este mundo en el que vivimos, el cual podría ser un bosque tal vez oscuro, denso, difícil de navegar, el Espíritu Santo es esa voz que nos guía, que nos dice a dónde vamos, para poder encontrar la salida, para poder correr esta carrera, mientras estamos sumergidos en este mundo, con éxito. Lo hemos hablado en otros estudios, comparando al Espíritu Santo con un GPS y recordando que es su voz la que usamos para ubicarnos y para guiarnos. Y aquí hago importancia en una pregunta: ¿para qué quiero yo reconocer la voz del Espíritu Santo? Por eso precisamente. Porque el Espíritu Santo nunca lo va a llevar a error, porque el Espíritu Santo es quien habla para que usted se acuerde quién es usted, cuál es el camino que debe seguir. Jesús. Es que nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo, pero nadie llega al Hijo si el Espíritu Santo no lo convence de eso. Usted quiere reconocer la voz del Espíritu Santo, yo quiero reconocer la voz del Espíritu Santo, sencillamente porque Él es Dios. Y hay una cosa muy particular del Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad que vive en usted y que vive en mí. No vive no vive a la par, vive adentro. Y es un privilegio enorme que tenemos ahora los hijos de Dios. Porque antes el acceso a la presencia de Dios era difícil. Solo lo tenía el sacerdote y una vez al año. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Esa voz del Espíritu Santo habla desde adentro. Él vive con nosotros. Y es sumamente importante que nosotros podamos reconocer esa voz, porque su obra, su trabajo es guiarnos a la verdad, a la justicia. En medio de este mundo perdido, donde premia el odio, donde premia el pecado, el desprecio, la avaricia, la soberbia, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda las palabras de Jesús, que nos habla de lo que habla el Padre, que nos habla y nos dice: recuerda que tú crees en un modo de vida más excelente, que has decidido seguir a Cristo, que debes vivir en el Espíritu. Recuerda que las palabras que decía Jesús, lo que debes pensar de esto es lo que pensaba Jesús. Recuerda el milagro de tu redención, el amor del Padre Celestial. Recuerda que debes vivir en el Espíritu, que ya no debes regirte por este mundo que está perdido, debes regirte por la voz que te habla, la voz del Espíritu de Dios. Y es que este mundo perdido tiene muchas voces que hablan, que buscan confundir, voces que retumban en la cabeza, que buscan llevarnos a error. Pero también nosotros tenemos la voz del Espíritu Santo que vive en nosotros. Recuerde que este mundo está perdido, sí, pero usted no está desamparado. Jesús lo dijo: no los voy a dejar solos, voy a enviar a otro, al Consolador. No puede estar desamparado porque vive en usted y vive en mí. Y debemos ser los hijos de Dios entrenados para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Sobre estos temas hablaremos en lecciones siguientes, pero lo que quiero que quede claro de esta lección, Un Mundo Perdido, es reconocer cuál es nuestra condición como seres humanos. Reconocer que nosotros, los hijos de Dios, hemos creído en la salvación, hemos creído en la obra de Jesús. Y también tenemos la promesa de que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Ya no estamos perdidos. Vivimos en un mundo que está perdido, sí, pero no estamos desamparados.
Tenemos al Espíritu Santo. Él nos habla y quiere que sepamos escuchar su voz. El Espíritu Santo es el único que nos guía al Padre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu voz. Damos gracias, Señor, porque nos has rescatado de nuestra perdición, nos has dado identidad, nos has recordado quiénes somos y ya no estamos, Señor, nosotros perdidos. Ya no estamos sujetos, Señor, a esa perdición, porque a precio de sangre compraste nuestra vida, nuestra liberación. Y ahora, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, es que tú hablas y nos guías sobre qué debemos hacer y a dónde debemos ir. Gracias, Señor, gracias Espíritu Santo por hablar. Gracias porque sé que vamos a comprender más de lo que tú quieres que nosotros sepamos sobre ti, sobre tu voz, que tiene esa cualidad de penetrar hasta los huesos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos instruyes. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, hermano, que esta es una colección de 6 lecciones. Esta es la primera. El día de mañana será publicada la siguiente. Nos vemos allá.